¿Sabías que existe una píldora extremadamente común en tu casa que puede ser fatal si la tomas durante un infarto? Y lo peor, es justamente aquella que mucha gente toma instintivamente cuando siente un dolor fuerte en el pecho. Voy a contarte ahora cuál es esa píldora y por qué puede transformar una emergencia cardíaca en una tragedia. Quédate conmigo hasta el final porque esta información puede salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Soy el doctor Antonio Sánchez, cardiólogo, y vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de infarto, estamos hablando de una de las emergencias médicas más graves que existen. El infarto agudo de miocardio ocurre cuando una arteria del corazón se obstruye, generalmente por un coágulo de sangre. Cuando esto sucede, el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno y comienza a morir. Y aquí está el punto crucial. Cada minuto cuenta. Nosotros los médicos solemos decir que el tiempo es músculo, porque mientras más tiempo el corazón esté sin oxígeno, más células mueren y mayor es el daño permanente. Ahora probablemente ya has escuchado que la aspirina, ese medicamento barato que todo mundo tiene en casa, puede ayudar durante un infarto, y eso es verdad. La aspirina, cuyo nombre químico es ácido acetilsalicílico, tiene una propiedad muy importante. Impide que las plaquetas de la sangre se junten y formen coágulos. Cuando masticas una tableta de aspirina justo al inicio de los síntomas de un infarto, estás ayudando a impedir que el coágulo que está obstruyendo la arteria crezca aún más. En algunos casos, puedes incluso ayudar a desobstruir parcialmente esa arteria. Existen estudios científicos sólidos que muestran que tomar aspirina en las primeras horas de un infarto puede reducir significativamente el riesgo de muerte. Pero aquí viene el problema. El dolor de un infarto es intenso, aterrador, desesperante. Es un dolor en el pecho que oprime, que quema, que muchas veces irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda. Viene acompañado de sudor frío, falta de aire, náusea, una sensación de muerte inminente. ¿Y cuál es la reacción natural de una persona que está sintiendo un dolor así? Es correr al botiquín de medicamentos y agarrar el primer analgésico o antiinflamatorio que encuentre. Y es exactamente aquí donde está el peligro mortal. Porque aquellos antiinflamatorios comunes que tienes en casa, aquellos que tomas para dolor de cabeza, dolor de espalda, cólico menstrual, dolor de muelas, esos medicamentos pueden ser fatales durante un infarto. Estoy hablando de los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Estoy hablando del ibuprofeno, que encuentras con nombres comerciales como Advil, Motrin y varios otros. Estoy hablando del diclofenaco, que se vende como Cataflam, Voltaren. Estoy hablando del naproxeno, que encuentras como Aleve, Flanax. Son medicamentos extremadamente populares, de venta libre en muchos lugares, que están en los botiquines de prácticamente todas las casas mexicanas. Ahora te puedes estar preguntando, pero doctor, ¿por qué estos medicamentos son tan peligrosos durante un infarto? Déjame explicarte con calma, porque existen dos motivos principales, y ambos son gravísimos. El primer motivo tiene que ver con sangrado. Necesitas entender que tanto la aspirina como los AINES tienen un efecto en el sistema digestivo. Pueden irritar la pared del estómago y del intestino. Es por eso que mucha gente que toma estos medicamentos con frecuencia termina teniendo gastritis o hasta úlcera. Cuando tomas un AINE junto con aspirina, el riesgo de desarrollar una hemorragia digestiva grave aumenta de forma dramática. Imagina la escena. Estás teniendo un infarto, que ya es una emergencia cardiovascular gravísima, y de repente desarrollas un sangrado gastrointestinal severo. Ahora, los médicos necesitan lidiar con dos emergencias al mismo tiempo. Tu corazón está en riesgo y estás perdiendo sangre. Las probabilidades de sobrevivencia se desploman. Pero existe un segundo motivo, y este es aún más insidioso, aún más peligroso. Estudios científicos mostraron algo aterrador. Algunos AINES, especialmente el ibuprofeno, pueden bloquear la acción de la aspirina. Déjame repetir esto porque es fundamental que entiendas. Si tomas ibuprofeno junto con aspirina durante un infarto, el ibuprofeno puede impedir que la aspirina haga su trabajo de protección cardiovascular. ¿Cómo sucede esto? Bueno,
Tanto la aspirina como el ibuprofeno actúan sobre una misma enzima en las plaquetas, llamada ciclooxigenasa. La aspirina se une a esta enzima de forma permanente, irreversible, impidiendo que las plaquetas formen coágulos. Pero el ibuprofeno se une a la misma enzima de forma reversible, y cuando él está ahí pegado, la aspirina no logra unirse. Es como si el ibuprofeno estuviera ocupando el lugar donde la aspirina debería actuar. El resultado: la aspirina no logra ejercer su función cardioprotectora. Esa arteria continúa obstruida, el coágulo puede crecer, y el infarto empeora. Existen investigaciones mostrando que personas que tomaron ibuprofeno junto con aspirina durante un evento cardiovascular tuvieron tasas de mortalidad más altas que aquellas que tomaron solo aspirina. Esto no es especulación, no es teoría. Son datos concretos, estudios publicados en revistas médicas respetadas, con miles de pacientes analizados. Y lo más aterrador de todo esto es que esta información no es ampliamente conocida por el público. Las personas simplemente no lo saben. Sienten un dolor fuerte en el pecho, se desesperan, van al botiquín de medicamentos y agarran el primer antiinflamatorio que ven, pensando que están aliviando el dolor y ayudándose. Pero en realidad, están empeorando dramáticamente su situación. Están poniendo sus vidas en riesgo aún mayor. Entonces vamos a dejar esto muy claro, cristalino. Si sientes un dolor fuerte en el pecho, si sospechas que puedes estar teniendo un infarto, nunca, bajo ninguna hipótesis, tomes un antiinflamatorio no esteroideo. No tomes ibuprofeno, no tomes diclofenaco, no tomes naproxeno, no tomes ninguna INE. Punto final. Ahora, sé que estás pensando, está bien, doctor, entendí lo que no debo hacer. Pero entonces, ¿qué debo hacer si yo o alguien cercano comienza a sentir síntomas de infarto? Primero que nada, necesitas reconocer los síntomas. El síntoma más clásico es ese dolor o presión en el pecho que no pasa. Es una sensación de opresión, de peso, como si tuvieras un elefante sentado en tu pecho. Pero atención, no todo infarto se presenta con dolor en el pecho. Algunos síntomas pueden ser más sutiles o diferentes, especialmente en mujeres y diabéticos. Puede ser un dolor que irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia la espalda. Puede venir acompañado de falta de aire, sudor frío, náusea, vómito, mareo, una sensación de malestar profundo, una ansiedad extrema, una sensación de que algo muy malo está sucediendo. Si tú o alguien cercano comienza a tener estos síntomas, aquí está lo que debes hacer paso a paso, en los primeros 5 minutos que pueden decidir entre la vida y la muerte. Paso número 1. Llama inmediatamente al servicio de emergencia. En México, el número es 911. También puedes llamar directamente a la Cruz Roja al 065. Cuando llames, sé claro y directo. Di que es una sospecha de infarto. Usa esa palabra. Di que la persona está con dolor en el pecho, que sospechas de infarto. Esto hará que el equipo de emergencia priorice la atención y llegue más rápido. Si estás cerca de un hospital o clínica y el traslado es más rápido que esperar la ambulancia, lleva a la persona inmediatamente, pero siempre llama primero al 911 para que te orienten. Paso número 2. Si la persona no es alérgica a la aspirina, toma una tableta de aspirina y haz que la persona la mastique. Así es, masticar, no tragar entera. La dosis recomendada para esta situación de emergencia generalmente está entre 150 y 325 miligramos. La mayoría de las tabletas de aspirina comunes tienen 100 miligramos, entonces puedes dar entre 1 y 3 tabletas, dependiendo de la dosificación. ¿Por qué masticar? Porque cuando masticas la tableta, la absorción es mucho más rápida. El medicamento comienza a absorberse ya en la boca, por la mucosa oral, y llega al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Si tragas la tableta entera, va a tardar mucho más en hacer efecto, y como ya dije, cada minuto cuenta. Pero atención, solo da aspirina si la persona no es alérgica. Si la persona ya tuvo alguna reacción alérgica a la aspirina en el pasado, no la des. Si la persona tiene un historial de sangrado gastrointestinal grave, úlcera activa o alguna enfermedad que cause sangrados fáciles, tampoco la des. En la duda,
Es mejor no dar y dejar que el equipo médico tome esa decisión cuando llegue. Paso número 3. Mantén a la persona en reposo absoluto. Colócala sentada o semirecostada en una posición cómoda. No dejes que la persona camine, suba escaleras, haga esfuerzo. El corazón ya está sufriendo. Ya está recibiendo menos oxígeno del que necesita. Cualquier esfuerzo físico va a aumentar aún más la demanda de oxígeno del corazón y empeorar el infarto. Afloja ropa apretada, principalmente en el cuello y en el pecho. Deja que la persona respire con calma. Paso número 4. Mantén la calma y tranquiliza a la persona. Sé que esto es difícil, porque es una situación de extremo estrés. Pero el pánico aumenta la liberación de adrenalina en el cuerpo, lo que acelera el corazón y aumenta la presión arterial, empeorando el trabajo cardíaco. Quédate al lado de la persona. Toma su mano. Dile que la ayuda está en camino, que va a estar bien. Respira profundo y despacio junto con ella, ayudándola a controlar la respiración. Y mientras esperan que llegue la emergencia, no des ningún otro medicamento además de la aspirina, a menos que un médico por teléfono oriente específicamente. No des analgésicos, no des antiinflamatorios, no des nada. La única excepción sería si la persona ya usa nitroglicerina prescrita por un médico para angina. Ahí sí puede usar conforme la orientación médica que ya tiene. También necesito hablar sobre un mito peligroso que circula por ahí. La historia de que golpear con fuerza en el pecho o dar un puñetazo en el esternón puede destapar la arteria o reiniciar el corazón. Esto no es verdad y puede ser extremadamente peligroso. El único momento en que debes hacer algún tipo de compresión en el pecho es si la persona pierde la conciencia y deja de respirar, y ahí debes iniciar la reanimación cardiopulmonar, que es una técnica específica que todo mundo debería aprender. Pero mientras la persona esté consciente y respirando, no hagas nada en su pecho además de aflojar la ropa. Otra cosa importante, no des nada para que la persona coma o beba, excepto pequeños sorbos de agua si tiene mucha sed. Si la persona necesita una cirugía de emergencia cuando llegue al hospital, tener comida o líquido en el estómago puede ser un problema. Ahora quiero volver a ese punto sobre los AINES, porque esto es realmente crucial. Puedes estar pensando, está bien, doctor, durante un infarto no los tomo. Pero ¿y si ya tomo estos medicamentos regularmente? Mucha gente usa AINES todos los días para artritis, dolores crónicos, inflamaciones. ¿Qué hacer? Bueno, si tienes un historial de problemas cardíacos, si ya tuviste un infarto, si tienes angina, si tienes múltiples factores de riesgo cardiovasculares como presión alta, diabetes, colesterol alto, historial familiar de enfermedad cardíaca, necesitas conversar seriamente con tu médico sobre el uso de AINES. Algunos estudios mostraron que el uso crónico de ciertos AINES puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo infartos y derrames cerebrales. Si necesitas un analgésico o antiinflamatorio por causa de dolores crónicos, tu médico puede evaluar alternativas más seguras para tu caso específico. Puede ser que un analgésico simple como el paracetamol sea suficiente. Puede ser que necesites otros tipos de medicamentos para dolor. Puede ser que fisioterapia, acupuntura u otros abordajes no medicamentosos puedan ayudar. Pero esto es una decisión que necesita tomarse caso por caso, con la orientación de un profesional de salud que conoce toda tu historia clínica. Y ya que estamos hablando de prevención, déjame aprovechar para hablar sobre cómo tener un botiquín de primeros auxilios adecuado en casa. Todo mundo debería tener un botiquín básico, y en ese botiquín debería haber aspirina. Pero no AINES para usar en emergencias cardíacas. Los AINES tienen su lugar en la medicina, son excelentes para varias condiciones, pero no para esta situación específica. Además de la aspirina, es bueno tener en casa un termómetro material para curaciones suero fisiológico, guantes desechables, tijeras, una lista con los teléfonos de emergencia y una lista con información médica importante de cada persona de la familia. Alergias a medicamentos, enfermedades crónicas, medicamentos en uso. Esta información puede ser vital en una emergencia. También recomiendo fuertemente que aprendas reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP. Existen cursos gratuitos o de bajo costo disponibles en muchas ciudades.
Saber hacer una reanimación cardiopulmonar correcta puede salvar la vida de alguien que tuvo un paro cardíaco. Y créeme, la mayoría de los paros cardíacos suceden fuera del hospital, generalmente en casa, frente a familiares que no saben qué hacer. No seas esa persona desprevenida. Pero volviendo a nuestro tema principal, quiero reforzar una vez más por qué esto es tan importante. La combinación de una INE con aspirina durante un infarto puede ser letal, puede causar sangrado grave, puede bloquear el efecto protector de la aspirina, puede transformar una situación que ya es grave en una catástrofe. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que esto es evitable, es totalmente evitable. Basta tener la información correcta. Basta saber qué hacer y qué no hacer. Y por eso estoy aquí, dedicando este tiempo para explicarte todo esto en detalle. Sé que la información médica puede ser compleja, puede ser confusa, puede tener mucho lenguaje técnico, pero siempre intento explicar las cosas de una forma que todo mundo pueda entender, porque creo profundamente que el conocimiento salva vidas. Cuando entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, cuando entiendes por qué un medicamento funciona o no funciona, cuando entiendes los riesgos y los beneficios, tomas mejores decisiones. Cuidas mejor de tu salud. Puedes salvar no solo tu vida, sino la vida de otras personas. Entonces, recapitulando todo lo que platicamos aquí, si sientes síntomas de infarto, llama inmediatamente a emergencias al 911, mastica aspirina si no eres alérgico, quédate en reposo y no tomes AINES. Nunca tomes ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo durante un infarto. Estas píldoras comunes que tienes en casa pueden ser fatales en esta situación específica. Y por favor, comparte esta información. Cuéntale a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, porque desafortunadamente los infartos son muy comunes. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, y muchas de esas muertes podrían evitarse con acción rápida y correcta. Antes de terminar, necesito dejar muy claro un aviso importante. Todo lo que hablé aquí es información educativa basada en evidencias científicas, pero no sustituye de ninguna forma la evaluación y orientación de un profesional de salud en una situación de emergencia real. Si estás teniendo dolor en el pecho ahora, deja este video y llama a emergencias inmediatamente. No esperes terminar de ver, no esperes nada más. Cada segundo cuenta. La medicina ha evolucionado mucho. Hoy tenemos tratamientos fantásticos para infarto. Tenemos medicamentos poderosos. Tenemos procedimientos como la angioplastia que pueden desobstruir arterias en minutos. Tenemos cirugías cardíacas avanzadas. Pero nada de esto sirve si la persona no llega viva al hospital, o si llega con el corazón ya muy dañado. Por eso la acción en los primeros minutos es tan crucial. Cuida tu corazón. Haz chequeos regulares. Controla tu presión arterial, tu colesterol, tu diabetes si la tienes. No fumes. Haz ejercicio físico regular. Ten una alimentación saludable. Maneja tu estrés. Y sabe qué hacer en una emergencia. Estas son las armas que tienes para proteger tu corazón y tu vida.